Hay una palabra en la Biblia que dice, si Dios no habla, los profetas son mudos. Entonces hay momentos en los que siento que vengo y digo, Dios, no sé qué debo decir. Y después de una semana como esta, dígame si a veces es complejo reaccionar. ¿Cómo vivir en medio de toda esta dolorosa, porque es muy dolorosa, realidad? Y para algunos de ustedes puede ser no solamente lo político o lo económico, sino tal vez algo más particular como un quebranto de salud o una crisis que no encuentra salida. Y yo sé que estamos en medio de una serie que hemos titulado Somos Comunidad. Y esta fue mi oración delante de Dios. ¿Cómo podemos ser iglesia en medio de estos días oscuros, en medio de esta dolorosa realidad? Y debo reconocer que tuve que ir al Señor como siempre. Y Dios me recordaba un pasaje que está en Jeremías. Quisiera que me acompañen por un momento. Jeremías capítulo 29, verso 4 hasta el 7. Esto dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Se lo dice a los cautivos. Diga conmigo, a los cautivos. A los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Antes de continuar con la lectura de la palabra, permítame hacer una oración con usted. Padre, si hay algo que nos sostiene aún en los días más difíciles, es tu mano. A veces lo único que tenemos es una palabra tuya, pero una palabra tuya bastará para cualquier circunstancia. No solo de pan vive la gente, vivimos de toda palabra que viene de ti, oh Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecen. Tú eres fiel y tú cumples todo lo que tú prometes. Por eso, Señor, es que abrimos la palabra, porque en medio del tiempo que vivimos es esa palabra la que nos sostiene. Y te damos gracias porque sabemos que tu deseo es hablarnos en el nombre de Jesús. Alguien debe decir amén. Dele un aplauso al Señor. Y el versículo 4 empieza diciendo, esto dice el Señor. Y se lo dice a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Quiero que usted preste atención a esto. Usted sabe lo que significa ser cautivo, ¿cierto? Ser cautivo significa no tener libertades. Ser cautivo significa no tener la capacidad de pensar en un futuro porque no sabes lo que sucederá el día de mañana. Había un psiquiatra austriaco, Viktor Frankl. Él escribió un libro titulado La vida en búsqueda de sentido. Y él básicamente relata cómo fue sus días, él obviamente siendo un austriaco judío, cómo fueron sus días dentro de los campos de concentración nazi. Y él decía en medio de todo el libro, eso es un libro de esos clásicos que vale la pena leer en la vida. Y él habla acerca de me robaron la libertad de soñar. Ya no puedo ir y abrazar a mi familia. Me robaron la libertad de elegir a dónde vivir, a dónde ir, a qué hora levantarme, a qué hora acostarme. Me robaron las libertades que tenía. Pero la única libertad que no me han podido robar es la libertad de elegir cómo responder a cada situación. Es interesante cómo él habla de en medio del cautiverio encontrar sentido a cada día. Y esa es la realidad del pueblo. El pueblo al que le escribe Jeremías, él reconoce que es un pueblo que ya no vive en la libertad que vivía y ahora está en cautiverio. Y lo primero que quiero decirte es que tu realidad no toma por sorpresa a Dios. Él no ignora la realidad.
Él no dice, oh, me descuidé y perdóname y ahora voy a ver cómo resuelvo ese problema. La verdad es que cerré mis ojos, parpadeé y mira el caos que se ha creado. Él sigue estando en su trono y sigue estando en control de toda la historia, todo el tiempo. Él nunca ha perdido el control. Él sabía claramente que la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. He visto a cristianos en estos días de tanta incertidumbre, en estos días de tanto ambiente de violencia, he visto a cristianos reaccionar violentamente. Qué ganas de tirarle el carro a ese, ¿no? He visto cristianos como sin darse cuenta su amor se está enfriando porque la maldad se está multiplicando. Pero aquellos que mantienen sus ojos puestos en Jesús son aquellos que aprenderán a mantener sus corazones encendidos como una brasa que está ardiendo en el fuego de Dios y la pasión por el Señor y sus planes. Lo que hoy Ecuador está viviendo duele, pero no toma por sorpresa al Señor. Lo que hoy estamos viviendo como nación, lo que tú estás experimentando en tu vida y en tu casa, puede doler profundamente, pero no toma por sorpresa al Señor. Pero la verdad es que las cosas que veo, voy a ser honesto, estos días sentí que estaba viviendo en los días del Imperio Romano. Tú sabes, deslealtades, traiciones, asesinatos, planificaciones, una serie de situaciones manipuladas y mucha impunidad. No somos tan diferentes. Quizás hoy tenemos aire que nos ayuda a estar más cómodo. Quizás hoy podemos sentarnos en mejores asientos, pero la esencia del corazón sigue siendo la misma desde el inicio. El corazón del hombre es malo, porque tiene un gran vacío y solamente puede ser transformado por la presencia de Dios, por la presencia de Jesucristo. El corazón sin Jesucristo es capaz de simplemente en su ceguera ir lejos, tan lejos que no le importa la cautividad de su propia sangre. Entonces, en medio de ese destierro, en medio de ese cautiverio, Dios tiene que decir cosas. Y quiero que vayan conmigo al versículo 5 de Jeremías 29. Él dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. ¿Es en serio, Dios? Si lo que más deseo es salir corriendo. Dígame, ¿quién no ha querido salir corriendo de aquí? Planten huertos, esos son negocios, y coman del fruto que produzcan los huertos. ¿Para qué? Si todo lo que construyo me lo pueden arrebatar enseguida. Eso no es así. Me dices que inicie un negocio y que luego coma del negocio. ¿Para qué? Si todo lo que emprendo puede ser constantemente saqueado. Somos cautivos. Cualquier cosa que nosotros quisiéramos hacer está sujeto a la violencia de otro, porque esa era la realidad del pueblo. Y Dios aparece en escena porque Dios siempre tiene algo que decir. Y Él dice, planifica tu vida. Y yo creo que eso es algo que vale la pena que nosotros entendamos. Lo primero que te dije es tu realidad no le toma por sorpresa. Pero lo segundo que quiero decirte en esta mañana es que tienes que atreverte a planificar para la vida sabiamente. Porque tu vida no depende de las circunstancias, y eso es algo que el pueblo necesitaba entender vez tras vez, día tras día. Es verdad, somos cautivos, es verdad, pongo un pie afuera y corro el riesgo de que cualquiera de este imperio me mate o violente mi vida o destruya mi casa, atente contra lo que sueño, contra lo que emprendo. Yo entiendo eso, pero mi vida no depende de las circunstancias. Me cautiva cuando el Señor dice, no tengas temor del que quita la vida. Ten temor del que puede no solamente quitar la vida, sino destruir el alma.
Porque parte del problema es que el temor nos paraliza. Y en los días que vivimos, yo entiendo, hay temor, y el temor es algo real con el hecho con el que lidiamos. Pero el Señor dice claramente: oye, no te detengas. Acepta la realidad. Yo sé la realidad que estás viviendo, pero yo no te he dejado ni te he desamparado. Yo no te he abandonado. Yo te sostengo con mi mano. El que habita bajo las alas del Omnipotente siempre estará seguro. Siempre estará seguro. ¿Quién podrá quitarte, arrebatarte de la mano del Señor? Nadie. Entonces el Señor le está diciendo a ese pueblo que Él ama, pero que entiende que está en cautiverio y no es algo que lo tomó por sorpresa. Él está diciéndole: planifica tu vida, construye casas, emprende negocios. Y luego mire lo que dice un poco más adelante en el verso número 6: cásense y tengan hijos. ¿Para qué? Y yo he escuchado gente decir: ¿para qué tener hijos en este mundo tan malo? Y no solamente eso, sino que luego dice: encuentren esposos y esposa. ¿Para quiénes? Para ellos. En otras palabras, el Señor dice: oiga, papito, tenga su hogar y luego mire que sus hijos se casen bien con otros. Eso es interesante, porque Dios es un Dios de generaciones. Y la tercera cosa que quiero decirte, ojo, estás tomando nota, es que en medio de esa realidad que es dura, que es triste, tienes que aprender a cuidar tu descendencia. Ahora, quiero combinar estas dos ideas: planifica y cuida tu descendencia. Planifica y cuida tu descendencia. Planifica y cuida tu descendencia. Parte del problema es este. Cuando tú ves la historia, y yo sé que todos hemos conocido algo de la historia, las grandes crisis se convierten en grandes oportunidades para los que logran entender que son oportunidades. Aún en medio de guerras, el mundo entero vivió guerras mundiales y muchos vieron oportunidades y supieron surgir. El problema es este. El problema es que muchas veces planificamos no sabiamente, sino egoístamente. Y cuando planificamos egoístamente, sacamos a Dios de la ecuación. Y el problema de sacar a Dios de la ecuación es que nos creemos superpoderosos y que todo está bajo control de nuestro criterio. Y Dios dice: tampoco es así. Y ese es parte del problema. En Santiago capítulo 4, verso 14, mira lo que dice: ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, diga conmigo, 1, 2 y 3. El punto es que planeamos egoístamente. Tan egoístamente que Dios no es parte de nuestra agenda de vida. Tan egoístamente que en medio de todo, sálvese quien pueda, corramos a donde sea, no me importa quién abandone en el proceso con tal de sobrevivir, y planifico y no sé, tantas ideas que pasan en la mente, tan egoístamente, en lugar de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16: de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia es maligna. Escúcheme. El deseo de Dios es que todos, tarde o temprano, se arrepientan. Pero eso, escúcheme, aunque es el deseo de Dios, no es una realidad para todos. Quiero que me escuche lo que acabo de decir. El deseo de Dios es que tarde o temprano todos se arrepientan. Pero eso no es una realidad para todos. Muchos un día estarán cara a cara frente al Señor y van a ser condenados a una eternidad sin Él. Algunos, estando en la iglesia, dirán: Señor, pero yo en tu nombre hice esto. Y el Señor dirá: momento, no te confundas. Hay cosas que yo entiendo tú hiciste, pero no significa que me conociste. Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Eso dice la palabra. Eso dice las Escrituras.
Y a veces nosotros caminamos en la vida planificando tan egoístamente, tan cegadamente, autoengañándonos en la vida, que creeremos que estamos haciendo lo correcto y que no hay nada de qué preocuparse. Y tarde o temprano aparecerá el Señor y Él dirá: jugaste a ser Dios. Te creíste el dueño de toda circunstancia. Te creíste con el poder de toda situación. Pero eso es jactancia maligna. Y en medio de eso tenemos que tener cuidado. Ellos vivían ahí, en ese cautiverio. Ahora, ¿sabe lo que es vivir con hijos en un cautiverio? Es decirle a su hijo: juegue de la puerta para adentro. ¿Por qué? Porque si sale de la puerta hacia afuera, corre el riesgo de que algo pase. Eso no es así. Vivimos en días de cautiverio donde ellos especialmente, particularmente, tenían que asumir el reto de relación, de influencia con sus hijos. Ellos tenían que conocer, aún en medio de la adversidad, quién era su padre. Pero tú sabes lo que significa reunirte con tus hijos y hablarle de un Dios que protege, cuando si sales a la calle corres riesgo todo el tiempo. Tú sabes lo que significa crecer con tus hijos en medio de toda la oscuridad, toda la adversidad, y hablarles del Dios que provee cuando no hay algo para comer, porque el negocio lo volvieron a robar. Tú sabes lo que significa crecer con tus hijos ahí, enseñando y alimentando su fe, cuando tú estás luchando con una situación que no se logra resolver, y en medio de eso tienes que decirle: sigue confiando. Educar hijos, criar hijos en el cautiverio es de las cosas más extrañas y difíciles de sostener, porque le hablas de cosas que ellos no logran entender porque no las han vivido. ¿Hay alguien que esté conmigo? Y Dios le dice: educa a tus hijos y sal y busca parejas para ellos, para que ellos luego se edifiquen sus propias vidas y disfruten de una vida, pero siembra la fe. Un día estoy leyendo Malaquías, y miren lo que dice Malaquías capítulo 2 verso 15. Malaquías 2 verso 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. Y la pregunta viene y es válida: ¿qué quiere Dios? Que de esa unión Dios quiere hijos que vivan para Él. Porque Dios es un Dios de generaciones. Él piensa en tu segunda, tu tercera y tu cuarta generación. A mí me golpea cuando escucho a un abuelo decir: yo ya cumplí. Dios está mirando tu segunda, tu tercera y tu cuarta generación. Y Dios dice: mira, yo espero que tú eduques hijos que vivan para Él. Para Él. ¿Tú sabes lo que significa criarlos y educarlos en el cautiverio con una fe tan fuerte? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Hijito, usted tiene que creer que Dios sana. Papi, pero tú tienes un cáncer. Mami, tú tienes un cáncer. Tranquilo, tú tienes que creer que Dios sana. Eso es una locura. Mijito, usted tiene que creer que Dios provee. Papi, pero no hay para comer. Mami, no hay para comer. Usted tiene que creer que Dios provee. Mijito, usted tiene que creer que Dios restaura. Papi, pero ¿por qué ya no podemos vivir como antes? ¿Por qué nuestra vida cambió tanto? Usted tiene que creer que Dios restaura. ¡Qué desafío! Pero Dios quiere que formemos una generación que viva para Él. Y formarlos en el cautiverio no va a suceder de la noche a la mañana. ¿Tú sabes lo que significa correr contra corriente?
Significa todo el mundo dice un discurso y yo tengo un discurso diferente. Pero bendito sea el Señor que no avergüenza a los que confían en Él. Él no avergüenza. Querida iglesia, mira, yo no tengo un mensaje motivacional, esa es la verdad. Pero sé lo que Dios está hablando. En medio del cautiverio, porque es similar, solamente que ha cambiado la forma. El Señor dice, planifica tu vida. Tranquilo, yo no es que me he ignorado, me he desentendido de tu historia, de tu realidad. Yo conozco lo que está pasando, no me toma por sorpresa. Planifica tu vida. Pero Señor, el riesgo es grande, tranquilo, planifica tu vida. Y cría a tus hijos, educa a tus hijos, forma a tus hijos, cuida tu generación, tu descendencia. Y número 3, me encanta porque luego en el verso siguiente, estoy en Jeremías, por favor, en Jeremías 29, verso 6, cánsense, tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Verso 7, mira lo que dice: y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá también ¿qué? El bienestar de ustedes. Yo he escuchado confesar: qué tierra en la que vivimos. Y en lugar de bendecir, solo escucho maldecir a la gente, la tierra donde viven. Y lo siguiente que te quiero decir es que tenemos que aprender a bendecir la tierra donde habitas. Señor, esta tierra que aun cuando es mi tierra de cautiverio, aun cuando es donde cualquier cosa que emprenda está en riesgo, aun cuando cualquier proyecto de vida está en riesgo, aquí donde tengo que educar a mis hijos contra todo pronóstico, de manera difícil sembrar la fe cuando no se ve nada, porque es fácil decirle algo cuando los tiempos son buenos. Pero cuando los tiempos son malos, qué desafío formarlos. Aún en medio de eso tengo que aprender a bendecir mi tierra. Ora y trabaja. ¿Sabes por qué razón nuestro trabajo todavía no está siendo productivo a favor de esta tierra? Porque no hemos orado lo suficiente por esta tierra. Es la tierra del cautiverio. No, Señor, no lo acepto. Bueno, eran los días malos. Y quiero animarte a que ores conmigo algo. Algo que he descubierto es que no hay mejor cosa que orar la palabra. Todo está en la Biblia, todo, no he agregado, simplemente he tomado los textos bíblicos, ¿ok? Usted en la parte de abajo puede encontrar eso de ahí. Y vamos a leerlo juntos, ¿está bien? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos al contar 3. 1, 2 y 3. Oh Señor, tú eres el Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas, amor inagotable con los que te aman y obedecen tu
Levante sus manos. Oramos por la paz de esta nación. Aún en nuestra adversidad, aún en medio de nuestra prisión, aún en medio de la poca libertad, nos atrevemos a creer en tus palabras. Nos atrevemos a soñar con tu bondad. Nos atrevemos a creer en tu fidelidad. No nos has dejado. Quiero que me mires un instante porque con esto voy a cerrar. Jeremías 29, 10 y 11. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia, que es el lugar del destierro, durante 70 años. Escúchame, esto no es tu destino. Aunque Dios te invita a planear, este no es tu final. Pero luego, diga conmigo, pero luego Él vendrá. Diga conmigo, Él vendrá. Y Él cumplirá todas las cosas, las buenas cosas que Él prometió. Porque déjame decirte, Él volverá. Tú no puedes dejar de mirar la eternidad. Él nos llevará de regreso. Y mire lo que dice el verso 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién dice eso? ¿Qué más dice? Aún en tu cautividad, Dios tiene planes de bien y no de mal. Aún en tu adversidad, Él sigue diciendo: tengo un futuro y una esperanza. Alguien debería decir gloria a Dios. Alguien debería dar un aplauso al Señor.